Y lo dicho por Iván Donoso, lunes se celebra, pues se recuerda, más bien el 9 de enero de 1964. Un día que realmente es un punto de inflexión de la historia de Panamá y tal vez sea la foto más famosa de toda nuestra historia también. Profesor Rommel Escarriola. Exacto, y el 9 de enero cobra sentido, especialmente en los momentos en que el embajador de los Estados Unidos en Panamá declaró de una forma irresponsable, y le digo, yo acabo de pasar unas semanas de náuseas de haberlo escuchado. Cuando lo escuché yo sentía que yo estaba en el siglo XIX, cuando ellos dictaron la doctrina Monroe, que ellos decían que América era para los americanos, pero en el fondo América era para los norteamericanos. Exactamente el 9 de enero marca una continuación de una lucha histórica que trasciende las fronteras de lo emocional, de lo romántico, para concretarse en una idea real y concreta del establecimiento de un Estado independiente. Porque lo cierto es que no hay duda que la razón de ser del Estado panameño durante todo el siglo XX fue la recuperación del canal o la renegociación del tratado Jaibuno-Varila. Y hay puntos que son picos realmente, como pues la decisión del presidente Ernesto Tilsel de Febre, por ejemplo, de pararle los pies al embajador con lo que se quería en Taboga en el 19, pues hay valles como lo ocurrido con el presidente Chiari, Rodolfo Chiari, pidiendo la intervención de los soldados americanos para apaciguar el movimiento inquilinario, y así vamos durante toda la generación de oro del 47, pues a pesar de todos sus defectos, pues Remón que une a la intelectualidad panameña en un momento para afrontar esto de ni millones ni limosnas, queremos justicia, y en ese ambiente llegamos pues todavía con la siembra de banderas del año 58, muy, muy fresco, a 1964. Bueno, el hecho de que los panameños hemos construido un Estado perfecto, real o imperfecto, no ilusorio, sino concreto, con todas sus fallas, sus errores, sus omisiones y su intelectualidad, y un pueblo que está construyendo una nación y un Estado independiente. Durante todo el siglo XX, a partir de 1903, Panamá y los panameños se dirigieron a construir un Estado en dificultad, en momentos y circunstancias muy difíciles. Nosotros estamos constreñidos, estamos acorralados por un tratado y el artículo 136 de la Constitución Nacional, que le decía a los Estados Unidos que podían intervenir militarmente cuando ellos consideraran que fuese necesario. Pero dentro de todo eso, pues también teníamos personas que se dio la alineación de las estrellas, que en ese momento pues tuviéramos un presidente como Roberto Francisco Chiari, que tuviéramos a alguien como don Miguel Mike Moreno, que tuviéramos pues gente como Jorge Llueca, como Carlos Iván Zúñiga, es decir, gente que entendía muy bien el sentido de patria, que fue lo que hizo que ese día pues realmente se impusiera un sentido y un punto de inflexión en las relaciones que abrió para que se negociara pues el Tratado del Canal de Panamá. Bueno, es que el 64 es el punto final de todo un trayecto de una generación que viene desde la década del 20 y la constitución de la Federación de Estudiantes de Panamá y el Frente Patriótico de la Juventud. Y en ese proceso de desarrollo de la intelectualidad panameña, de la conciencia nacional, que no solo se vuelca en las protestas, sino se vuelca en la literatura nacional. La literatura nacional es muy hermosa. Sí. Los literatos han escrito obras sublimes con respecto a lo que es el panameño. Yo considero al panameño como un ser, pero como un ser con atributos, no como un ser solo con defectos. Y en esta línea es que nosotros debemos considerar que el 9 de enero de 1964, yo creo que no hay en la historia del mundo un hecho donde 200 niños, sí, porque no llegaban a los 18 años,
se enfrentan con el ejército más poderoso del mundo. Y ustedes podrán ver las imágenes donde hay dos estudiantes saltando la cerca. Esos dos estudiantes no son de segundo ciclo, son de primer ciclo porque llevan camisa de manga corta. Esos estudiantes quizás ni llegaban a los 16 años y ellos sabían que frente a ellos había un ejército que le estaba disparando porque se habían replegado desde el edificio de la administración del canal a las 4 de julio. ¿Qué juventud del mundo hace eso, que se enfrenta a un ejército invasor que sabe que vas a perder la vida y simplemente te trepas a una cerca y pones la bandera panameña? No solamente eso, profesor, sino también está el hecho de, pues, tener un líder que arrope un país. Un año electoral, obviamente, que tenía todos los ingredientes para que se atomizase la lucha. Si uno ve los medios de comunicación, la actitud de los medios de comunicación en ese momento, muchos no sabían qué hacer, porque estamos hablando de Estados Unidos. El hecho, por ejemplo, de que Panamá sea el único país en el mundo que haya roto relaciones con Estados Unidos y no al revés, como ha ocurrido, por ejemplo, con el caso cubano, demuestra que el señor Chiari estaba muy consciente del peso de él en ese momento y de lo que había pasado en la avenida 4 de Julio, porque se ha querido banalizar también diciendo de que, bueno, había mucho saqueo, había pues situaciones de seguridad pública, que fue lo que provocó que esto pues, se convirtiera en una masacre. Bueno, yo creo que Chiari también había aprendido algo. Chiari había venido de una lucha de la década del 40, donde incluso se le había quitado la presidencia y Remón le quitó la presidencia porque era el segundo vicepresidente. De Domingo Díaz. Chiari había entendido también de que había pasado el gobierno Ernesto de la Guardia y que en mayo del 58 se había dado un enfrentamiento fuerte entre los estudiantes y la Policía Nacional, y que había llegado un momento que incluso él mismo es el que hace todos los trámites para las negociaciones para que la bandera de Panamá sea izada en la zona del canal. Y él comprendió el momento histórico en que estaba viviendo y señaló la ruta que venía desde el año de 1903 y desde el siglo XIX y la continuó. Y es el presidente que nosotros hemos denominado como el presidente de la dignidad. Yo creo que aquí hay que hacer un paréntesis, porque siempre nos fijamos en que si era liberal o no era liberal. El problema no es ahora del partido político, como el caso hoy de la Estrella de Panamá, que no nos tenemos que poner a pensar si son partidos políticos. Es la nación panameña que ha estado siendo golpeada por el embajador norteamericano con el intento del cierre de la Estrella de Panamá y del siglo. Y en el 64 eran fuerzas de los Estados Unidos que no querían entregar el canal porque no lo iban a entregar. ¿Con Kennedy hubiera pasado esa situación? ¿Perdone? Con el presidente Kennedy, hablando ya de historia virtual. Sí, porque no olvidemos que Johnson es un sureño, un tejano. Kennedy, un liberal de la costa este. ¿Con Kennedy hubiera desembocado en una situación de violencia como la que se desembocó en el 9 de enero del 64? Es que yo pienso que sí, definitivamente que sí. Porque el problema es no solo el individuo, sino son los poderes económicos que están atrás de ellos. Y esos poderes económicos no nos iban a entregar el canal. Y yo pienso que independientemente de la figura, hay un poder económico que es el que manda en todos los países del mundo. Y ese poder económico aún añora la recuperación de la zona del canal. Lo que sí es cierto es que, ¿por qué el 9 de enero? ¿Por qué se demoró tanto si tenía que entrar en vigencia el 1 de enero del 64? Eso de poner las dos banderas juntas. Primero, se habían llevado a cabo negociaciones un año anterior y se había dado un plazo para que eso se llegara a cumplir. Sí. Y era un proceso. Incluso voy a decir que en la casa del embajador había un asta donde se tenía que izar la bandera panameña y fue cortada. El asta lo cortaron. Es decir, que el propio embajador, a pesar de que todas las negociaciones que se estaban dando, había mandado a cortar el asta
que debería ser izada la bandera panameña. En el 64 era como un proceso de negociación. Estamos negociando y no podemos los panameños imponer eso a la fuerza porque vamos a esperar que sean negociaciones progresivas donde haya un acuerdo de paz y no un acuerdo de violencia. Entonces, por eso es que la intelectualidad panameña, la sociedad panameña, los periodistas estaban pensando en que los Estados Unidos iban a cumplir eso. Y en ese proceso de negociación y de acuerdo, hay un policía, Carlton Bell, que tenía que izar la bandera panameña en el área de Gamboa y no la iza. Y posteriormente los estudiantes de la zona del canal y los padres de familia impiden que la bandera panameña sea izada en la zona del canal. En ese momento dice, bueno, aquí no hay más nada que negociar. La negociación llegó a un punto. Empezamos en el punto 0, 2, 3, 4, 5. Y volvemos al punto 0. Y volvemos al punto 0. Al punto 0 es negarme. Entonces nos vamos a tener que enfrentar. Yo he conversado con los jóvenes. Yo le digo jóvenes a pesar de que son personas mayores. Y les tengo un aprecio. Yo les pregunto, ¿ustedes qué sentían cuando se pararon en las escalinatas de la administración del canal? Me dijeron, nosotros teníamos ganas de llorar en ese momento, porque no teníamos el poder de las armas, pero sí teníamos el poder del patriotismo, el poder de la conciencia nacional que nos habían inculcado los profesores en nuestras aulas de clase. Hay algo que se llama cívica, hay algo que se llama amor, y los estudiantes del Instituto Nacional no aprendían a decir buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? No aprendían a cruzar una señora inválida o minusválida a la calle. Eso se aprendía en casa, con la diferencia de que hay ahora, de que el profesor se piensa que yo le tengo que enseñar al estudiante a decir buenos días, buenas tardes, siéntate bien, no te me sientes en el escritorio, no pongas el pie encima de la silla, no, eso no lo tengo que hacer yo, eso lo tiene que hacer el padre de familia, y ese era el concepto de formación social y cívica del estudiante del Instituto Nacional. Y yo no creo que todo en Panamá esté perdido. Con esto no quiero decir de que los jóvenes sean irresponsables. Los jóvenes hay que encauzarlos y me dicen incluso César Villarreal, Rinky Sucre, el doctor, me dicen que ellos hicieron eso porque los profesores los habían motivado emocionalmente en sentir que ese era su patria, ese era su derecho, esa era su garantía de poder sobrevivir y ese era el ideal nacional. Ahora, ¿cuál es el ideal nacional? El ideal nacional ahora es la nación panameña y la constitución de una república democrática, libre, independiente, sin la intervención de ese que me produjo náuseas la semana, durante toda esta semana, que es el embajador. Y le voy a decir una cosa, para que sepan, el embajador norteamericano en el año de 1919 mandó una carta al doctor Porras y le dijo que incluso la Lotería Nacional no podía ser nacionalizada porque era de los duques. Porras mandó a que se llevara a cabo una reunión del gabinete y el embajador norteamericano estaba esperando. Sí, no, porque él tenía que estar en el gabinete también. ¿Sí? El embajador norteamericano y Porras le dijo, yo soy el presidente y la lotería se nacionaliza y por eso se construye el hospital Santo Tomás y por eso se construyen las obras de beneficencia y por eso hay beneficencia. ¿Ustedes saben qué habían dicho los Estados Unidos también con respecto a la lotería? Que atentaba contra la seguridad del canal. Bueno, en 1919. Son historias. El lunes vamos a tener un programa especial sobre esto, así que usted mantenga la sintonía de Next.